Bendiciones, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama la formación de un discípulo. La formación de un discípulo. Discípulo es el que aprende de un maestro. Es el que está aprendiendo de un maestro. Pero hay discípulos que saben discipular a otros. Pero hay malos discípulos que no están aptos para discipular a otros. Y es necesario tener una buena formación en el discipulado. Evitar de no tener una mala formación. Y lo vamos a comprobar con hechos que hay personas que no han sido bien discipuladas y otros ni siquiera han estado en un discipulado. Y esto es serio porque el propósito de Dios es que la iglesia de Cristo siga discipulando, que los verdaderos discípulos hagan más discípulos. Hechos capítulo 19, el verso 1 al 7. Vamos a ver la mala formación que tenían estos discípulos. Y eran discípulos, pero estaban mal formados. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Eran 12 discípulos que sí habían sido mal formados. Les habían dado una mala formación. Y tienen un encuentro con el apóstol Pablo en Éfeso. Y ellos desconocían acerca del Espíritu Santo. Tome nota de esto. Mire, eran discípulos, pero no conocían al Espíritu Santo. No conocían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían una mala formación. Y se encuentran con un verdadero discípulo, que es Pablo. Y Pablo les enseña el mejor camino. Les enseña el camino más claro. Por eso es necesario tener formación en un discipulado, ser discipulado. Y la discipulación se hace por medio de hombres usados por el Espíritu Santo. Pero esto hoy en día casi no se está haciendo en muchas congregaciones. Los discipulados. La iglesia primitiva trabajaba con el discipulado, en formar hombres, en formarlos con la palabra, con la doctrina de mi Cristo. Podemos ver de que Pablo a estos hombres les dio formación. Los habían formado mal, los habían discipulado mal a estos 12 hombres.
Hechos capítulo 19, el verso 1 al 7. Aquí está el ejemplo de una mala formación. Y luego vemos de que Pablo les da una buena formación. Les da un discipulado mejor. Pero, ¿sabe una cosa? Que las personas tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar cuando carecemos de falta de conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, una persona tiene que aceptar la falta de formación que tiene. Y esto solo lo reconoce una persona que es humilde. Luego que se da cuenta que tiene una mala formación, se deja discipular. El discipulado es para personas que aman a Dios y su palabra. El dejarse discipular es para personas que aman a Dios y su palabra. Pero hoy en día las personas no quieren tomarse el tiempo, darse el tiempo para el discipulado. Y el discipulado de Dios no se hace de la noche a la mañana. Formar personas en el discipulado se requiere tiempo. Se requiere de mucho tiempo. Usted puede ver en Hechos capítulo 18, versículo 24, 25, 26. Vamos a tener otro ejemplo de otros discípulos que estaban mal formados y que los van a formar bien. Hechos capítulo 18, versículo 24, 25, 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente en el camino de Dios. Oiga, Aquila y Priscila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Porque Apolo desconocía de una buena formación. Apolo desconocía el bautismo del Espíritu Santo. Apolo tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Era elocuente en las escrituras, dice. ¿En qué escrituras? En los 39 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de la ley de Moisés, del judaísmo. Era un experto, pero no se estaba dando cuenta que había comenzado el tiempo de la gracia, el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos? Que Apolos tenía una mala formación, pero cuando Aquila y Priscila le escucharon hablar, dice la Biblia que le tomaron aparte y les pusieron, o sea, le enseñaron, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Lo formaron, Aquila y Priscila lo formaron. Pero ¿qué pasó con Apolo? Apolo no fue soberbio, no fue altanero, no se puso a contender con Aquila y Priscila. Él se dejó, se humilló y se dejó discipular, se dejó enseñar, se dejó capacitar. Pero hoy en día muchos
quieren ser discípulos sin tener una formación. No se puede ser discípulo sin antes ser formado, sin antes ser instruido y capacitado. Ese problema que se da hoy en día en muchas congregaciones, que están llenas de hombres y mujeres, pero en su mayoría no son discípulos porque no han tenido formación. Para ser un discípulo de Cristo hay que ser formado. Hay que ser instruido en la doctrina de mi Cristo para poder trabajar, para poder tener una fe genuina. Para poder hacer buenas obras, para poder hacer justicia, para poder tener amor, para poder hacer bien el misterio de la piedad. Necesitamos formación en un discipulado bueno, porque dije que hay malos discipulados y hay buenos discipulados. Y ya lo comprobamos con la palabra. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Hechos capítulo 18, verso 24, 25, 26. Dios quiere que usted y yo nos formemos, nos capacitemos para que seamos verdaderos discípulos. Es bien importante la formación del discipulado. Todo aquel hombre que cree que es predicador y enseñador del evangelio es porque cree que puede. Es porque cree que está formado. Pero hagámonos una pregunta. ¿Quién nos discipuló? ¿Quién nos ha instruido? ¿Quién nos ha capacitado para ser un discípulo? No se puede decir soy discípulo sin tener una formación. Un discípulo es disciplinado, es formado, es capacitado, es instruido para lo que va a ser para Dios. ¿Qué es lo que va a ser para Dios? Pero el caso que se da hoy en día en hombres y mujeres que no son humildes, no se dejan discipular. No son como Apolo, que se dejó discipular. No son como estos 12 varones que se les decía discípulos, pero ellos se dejaron discipular por Pablo. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Hay que ser humilde y hay que dar tiempo a la palabra de Dios, al discipulado por un hombre. Solo hay dos formas de ser discipulado. Número 1, por el Espíritu Santo. Número 2, por un hombre llamado por el Espíritu Santo a discipular. Pero escuche, si usted no es apóstol, usted no es profeta, usted tiene que dejarse discipular por los apóstoles y profetas. Los pastores tienen que dejarse discipular por los verdaderos apóstoles. Los evangelistas se tienen que dejar discipular por los apóstoles. Los maestros se tienen que dejar discipular por los apóstoles verdaderos. Jesucristo le dijo a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos. Le dijo a discípulos, apóstoles, hagan más discípulos. La guía del discipulado no ha terminado. Tiene que seguir haciéndose. La discipulación, la formación de discípulos, se tiene que estar haciendo dentro de las iglesias de Cristo, dentro de las congregaciones que pertenecen a Cristo. Cristo pronto viene a llevar hombres y mujeres que están discipulados con su doctrina. Pronto viene Jesús. Amén y amén.